Imagina que con el simple hecho de pestañear puedas ver o respirar en otro lugar. Utilizando redes y conexiones en base a tecnología 6G, científicos de la Universidad de Surrey, Inglaterra, están haciendo las primeras pruebas para lograr la teletransportación. Y es que para bien o para mal, el futuro es con otros, en una inteligencia más grande. Internet, los flujos del mercado, la crisis climática, el poder vegetal y hasta la pesadilla de nuestra pandemia funciona así, en red. También en ti, en los miles de flujos, células y proteínas que viajan cada segundo por nuestro cuerpo, se comunican y conectan de formas misteriosas, habilitando el milagro de la vida humana. Incluso en tu cerebro, las redes neuronales procesan estas imágenes en milisegundos a través de conexiones eficientes que aún no comprendemos. Nuestra realidad es con otros. Solo existimos en red. Descarbonizar la matriz, avanzar hacia un planeta más sostenible. Son frases que escuchamos todos los días y es que la ciencia ha sido clara. Necesitamos llegar a ese punto de inflexión en 2025 y empezar a bajar poco a poco todas nuestras emisiones hasta llegar a la anhelada carbono neutralidad. A los que nos toca hacer la tarea es a nosotros y el tiempo es ahora. La diversidad geográfica que nos regala Chile nos entrega muchas oportunidades energéticas que hasta hoy no hemos sabido utilizar de forma eficiente. Por lo mismo, el 13 de febrero de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la Ley sobre Eficiencia Energética, que busca promover el uso racional y eficiente de nuestros recursos. Francisca Jalil trabaja en energías renovables y la democratización de esas fuentes. Soy Francisca Jalil, yo soy académica del área de energía de la Universidad Adolfo Ibáñez y me dedico al modelamiento de sistemas de energía para la descarbonización energética. Lo que yo me dedico en particular es hacer modelamiento de sistemas, que significa utilizar herramientas matemáticas para modelar las ciudades. Es decir, diseñar matemáticamente las posibles soluciones energéticas para el país. En particular, aquí hay muchas tecnologías que pueden estar disponibles, que a través del modelamiento matemático se pueden elegir y se puede hacer un plan de inversión y de recambio, etcétera, de las tecnologías finales, las redes de suministro y de cuáles son los energéticos que se están consumiendo. Chile busca descarbonizar su matriz para el año 2030, limitando las emisiones de dióxido de carbono al cambiar el uso de los combustibles con los que opera. Cuando hablamos de descarbonizar los sistemas energéticos, y en particular las ciudades, nos referimos a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, que en general son productos de la combustión de combustibles fósiles, como por ejemplo el gas natural, el petróleo, o los derivados del petróleo, como el diésel, la gasolina, la parafina, etc. Lograr enfriar el planeta es probablemente uno de los mayores desafíos de la humanidad. Para eso necesitamos cambiar la forma en que nos transportamos, pero también el uso de la energía en industrias y ciudades. Estamos hablando de demandas térmicas en ciudades en general. Los energéticos que utilizamos son justamente el gas, que efectivamente lo utilizamos a través de la combustión en, por ejemplo, calderas o calefons, que sí generan efectivamente emisiones de gases de efecto invernadero, que es el CO2 en particular. Y en Chile también un consumo importante de energético para proveer las demandas térmicas, que son calefacción y agua caliente sanitaria, es la leña. Pero la leña tiene el problema de que genera emisiones de material particulado, que es lo que causa la contaminación ambiental en las ciudades, en muchas ciudades del sur de Chile. De esta manera, resolver el problema de la calefacción es clave. La contaminación por leña tiene a ciudades como Coyhaique o Temuco entre las más altas tasas de contaminación de aire en Latinoamérica. Entonces, una de las preguntas es ¿cómo podemos alejarnos del energético leña,
que tiene una serie de características, como que por ejemplo es barata y que por ejemplo es accesible y que por ejemplo es carbono neutro. Entonces, ¿cómo podemos cambiarnos de ese energético a otros energéticos para proveer la calefacción que sean accesibles y que sean sustentables y que no impacten mucho en la huella de carbono, que es esto que genera finalmente los efectos del cambio climático? Una de las opciones son las bombas de calor. Una bomba de calor en el fondo toma calor de una fuente, saco calor de, por ejemplo, el aire que está afuera o hay bombas de calor geotérmica, entonces puedo sacar calor de la tierra, o hay bombas de calor de pozos, que básicamente saco calor de esos lugares y ese calor lo tiro hacia adentro de mi casa. Las bombas de calor, así lisa y llanamente, es exactamente lo mismo que un refrigerador. Entonces, en el refrigerador lo que me interesa es como el espacio de adentro, que es lo que yo quiero enfriar. En una bomba de calor opera exactamente igual, solamente que lo que me interesa es el espacio de afuera, que es lo que yo quiero calefaccionar. ¿Cuál es el mix óptimo de tecnologías en distintas ciudades? Va a depender de dónde están ubicadas espacialmente y de cuáles son los recursos disponibles. La mirada eficiente sobre la región permite dar a cada territorio lo que necesita. Entonces, por ejemplo, el caso Punta Arenas es muy diferente al caso Temuco. El caso de Punta Arenas tiene una red de gas natural. Entonces, por ejemplo, lo que uno podría hacer sin hacer ningún cambio en los equipos finales ni en la red es simplemente inyectar hidrógeno a la red de gas en conjunto con el gas. Esto tiene una cierta limitación, que en el fondo es hasta un cierto porcentaje de hidrógeno verde. Y eso entonces no tendría ningún impacto en la vida de las personas. El hidrógeno verde es un combustible limpio que se produce a partir de agua, pero logra ser verde gracias a que se produce también con una energía limpia. Si es que uno quisiese reacondicionar la red completa de gas natural, uno podría cambiar la red completa para que transporte hidrógeno y cambiar los aparatos finales, que serían las calderas, por calderas de hidrógeno o por otra tecnología que es celdas de combustible que generan electricidad y calor en las casas. Aquí en el fondo se refuerza la idea de que no es que una solución sirva para todo y es muy importante la descentralización en la búsqueda de soluciones, y en ese sentido es sumamente importante trabajar en conjunto con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales para hacer planificación energética que sea acorde al lugar en donde estamos en el país. Entonces, tal vez en el norte podría ser para, por ejemplo, proveer demandas térmicas en el sector industrial de la minería. Y en el sur del país también hay un potencial de producción de hidrógeno verde relativamente barato que puede ser producido a través de centrales eólicas. Y ahí sí está esta cosa de como el match o la coincidencia espacial de la demanda y la producción, en donde uno, por ejemplo, en la región de Magallanes potencialmente podría producir hidrógeno verde barato y después ese hidrógeno verde lo podría utilizar para abastecer finalmente de calor los hogares utilizando una red de hidrógeno o utilizando esta misma red de gas natural. En el fondo, la mayor condición para producir hidrógeno verde de forma costo efectiva es tener energía renovable barata. Y esa condición Chile la cumple. Ahora, Chile no es productor de tecnologías, entonces habría que importar, por ejemplo, los electrolizadores o las celdas de combustible, a menos que se haga también como algo mucho más planificado de empezar a desarrollar esas tecnologías. Y la forma de hacer eso es con buenas políticas públicas que lo sustenten, finalmente. Entonces, uno no puede esperar, por ejemplo, que si quiere descarbonizar los sistemas energéticos, que la gente haga las inversiones que se requerirían para cambios tecnológicos, porque esas inversiones muchas veces son muy caras. Entonces tienen que haber buenas políticas energéticas que permitan hacer recambios tecnológicos, que permitan hacer aislamiento térmico. Entonces, lo importante es mirar los sistemas completos, pensar en cuál es el suministro energético, cuáles son las redes y cuáles son las tecnologías de uso final, y también, en la medida de lo posible, tomar en cuenta otros factores que no son necesariamente técnicos, como estos factores, por ejemplo, sociales o de aceptación, cómo impactarían las diferentes soluciones a las personas.
El cambio de modelo energético no solo tiene que ver con la tecnología, sino con algo más complejo, que es la conducta humana. Por eso es tan relevante la participación. En general, yo creo que tiene que ver con un proceso que tiene que ver con acceso, que efectivamente la gente pueda pagar y tenga acceso a la energía, y ahí me refiero a la energía como calor y la energía eléctrica, pero también que la gente tenga incidencia en las decisiones y que incluso la gente pueda hacer no solamente tengan incidencia en las decisiones, sino que también puedan, por ejemplo, hacer proyectos. Entonces aquí hay gente que propone como proyectos de energía comunitarios, como levantados desde los territorios o desde las comunidades, y a mí me parece que ese tipo de cosas son súper importantes. Imagino como el futuro energético, en un caso optimista, como sistemas de energía que en general sean más sustentables, y esto en general para mí significa mayor integración de sistemas. Todas las señales muestran que no vamos por muy buen camino, pero sí creo que tenemos la capacidad de ir por buen camino. O sea, no quiero responder si me siento optimista o pesimista, creo que cualquier cosa puede suceder. Pero me gustaría ver un sistema energético que avance hacia una mayor sustentabilidad, y lo que sí tengo seguridad es que se puede y que tenemos las capacidades en el país también para hacerlo, tanto en términos de recursos como de mentes. Estoy en esta bola de cristal averiguando cómo irá a ser nuestro futuro. No, en realidad es una bola de plasma y sabemos perfectamente cómo funciona. No es magia. Lo que no conocemos bien, y sí parece magia, es la máquina más poderosa de la Tierra, nuestro cerebro. Está activo por la noche y es más creativo cuando está cansado. No duerme. Produce electricidad todo el tiempo y la utiliza de forma eficiente. Al oler un trozo de chocolate genera ondas Z y se relaja. No es un superhéroe, es el cerebro humano. Tal vez la estructura más desconocida, compleja y apasionante del universo. En él existen más de 100.000 millones de neuronas que se comunican entre ellas bajo un mecanismo químico esencial, la sinapsis. Es tan rápido que todo lo que vemos lo procesa en 13 milésimas de segundos, representando lo que nosotros, los humanos, llamamos realidad. Todas estas características lo convierten en la máquina más perfecta que conocemos. Por eso, la computación cuántica, biológica o neuromórfica busca replicar sus atributos, pero aún está muy lejos de alcanzarlo. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial pueda imitar a la inteligencia humana? ¿Es esto arte o ciencia? La verdad es que no importa. ¿Se imaginan ustedes a Leonardo da Vinci diciendo, ok, ahora voy a hacer arte, o en realidad estoy haciendo ciencia? Ambas disciplinas comparten una base común, que es la creatividad. Creatividad para transformar la realidad en cosas que no hemos podido imaginar. Imaginación para interpretar lo que estamos viendo en la realidad. Ya sea de una tormenta eléctrica, un tornado o un huracán. La artista de Boston, Natalie Meebach, teje esculturas interactivas utilizando cuerdas, madera, papel y fibras para representar los datos científicos del comportamiento del clima y las emociones que estos fenómenos despiertan en las personas. Hola, mi nombre es Natalie Meebach. Soy una escultora radicada en Boston y he estado traduciendo datos científicos en esculturas y partituras por casi 20 años. Mi trabajo es sobre patrones climáticos extremos y tomo estos datos de sensores oceánicos, estaciones meteorológicas y artículos de prensa sobre personas que han experimentado estos eventos y traduzco toda esta información en esculturas y también uso esos datos para hacer conciertos con ellos.
Me convertí en escultora por mi interés en la ciencia y fue como si cayera en este rol un poco tardío. Estaba en mis 30 cuando empecé con esta práctica. Tomaba clases de astronomía y quería encontrar una manera de hacer la ciencia que estaba estudiando más tangible. Soy una persona que aprende más con lo tangible. Tengo que construir algo, tengo que tomarlo si quiero aprenderlo. Y la astronomía era una ciencia tan abstracta para mí. Todo estaba lejos, tan distante, y en la astronomía no hay nada que puedas tocar para realmente entender la ciencia en el espacio y las distancias de las que se hablan. Así que quería encontrar una manera de hacerla tangible. Y al mismo tiempo estaba tomando una clase de cestería. Entonces estaba en Harvard, en estos pasillos, escuchando estas increíbles clases de astronomía, y cuando entré ahí con mis materiales de artesanía, decidí, ¿por qué no usar este medio para traducir la ciencia en algo que quizás pueda entender? Entonces, las primeras piezas que hice fue una figura 3D de un objeto que encontré en un libro de astronomía, que traduje en esculturas, y la artesanía fue mi medio de traducción. Entonces empecé a pensar distinto sobre artesanía. Tiene elementos tridimensionales, horizontales y verticales, y puedes usar estos elementos para traducir información. Y comencé a pensar la artesanía como un medio de traducción. Así que lo empecé a usar para traducir datos relacionados con la astronomía y luego con el clima. Empecé a enfocarme en el clima, casi 5 años después, cuando quería entender qué pasaba con mi comprensión de la escultura, si era yo quien reunía los datos, porque hasta entonces siempre usé los de las otras personas. Y el clima es algo que está disponible para todos. Todos podemos revisar y reunir datos, porque siempre está alrededor de nosotros. Así que empecé a recopilar información del clima, construir mis propias estaciones meteorológicas, mi propio equipo, y luego recolectar los datos para traducirla en una escultura al fin de tener un mejor entendimiento sobre la complejidad del clima. Así que al principio diría que 2 o 3 años, las piezas que hice sobre el clima fueron bastante didácticas. Tenía una pregunta específica sobre el clima y hacía una escultura tridimensional que pudiera responder a esa pregunta. Por ejemplo, ¿hay alguna relación entre la presión barométrica y la observación de los pájaros en alguna locación en particular? Y luego haría una escultura que respondería a esa pregunta. Pero con el paso de los años me interesé más en entender cómo los humanos responden a estos eventos climáticos, y ahí fue cuando empecé a volcar mi trabajo hacia los huracanes y los patrones climáticos más extremos. El clima nos afecta no solo como un fenómeno externo, nos asusta, nos conecta, nos emociona. Natalie Mivach trabaja con ambas dimensiones. Porque mientras un instrumento meteorológico puede registrar el clima como un metrónomo, que es muy racional y puedes obtener la información cada minuto, cada segundo, nosotros no respondemos al clima como lo hace el metrónomo. Tenemos emociones, es parte de nuestra existencia. Entonces, como resultado, el trabajo se volvió mucho más metafórico. Empecé a integrar música como una manera de dotarle una cualidad más emocional a los datos, que sentí que no podía lograr a través de las esculturas. I couldn't get through sculpture. Y esta suerte de evolución me hizo ser consciente de la poesía de los datos. Los datos son mucho más que un grupo o conjunto de números. Los datos están conectados a las experiencias humanas, y gran parte de mi trabajo lo que trata de hacer es evocar la poesía de los datos, que estoy trabajando para revelar las experiencias humanas que hay detrás de ella, incluso si es caótico o inconsciente. Necesitamos las artes, necesitamos algo, necesitamos proyectar o demostrar lo que les permitiría a las personas simplemente hablar de lo que está pasando en sus propios entornos, porque el ambiente de cada uno está cambiando por el cambio climático y hay que sacarle economía, la ciencia y la política de eso.
Ahí fue cuando empecé a cambiar mi trabajo, hacer que se tratara menos de explicar la ciencia y más sobre crear espacios donde las personas pueden hablar más sobre lo que ocurre en sus propios entornos en términos de los cambios en el clima. Así que las piezas no están realmente destinadas a explicar el clima, no están destinadas a explicar los cambios. Simplemente están ahí para invitar a las personas a hablar sobre lo que está pasando en sus entornos, y creo que es una forma de reconectarnos. La mayoría de mi trabajo se ve como juguetes. Entonces, cuando las personas entran a mi estudio o van a una exhibición, a menudo lo primero que piensan es que se trata de juguetes o construcciones hechas de juguetes o legos. Y eso es deliberado, porque estoy tratando que las personas miren estas piezas sin advertirles de inmediato que están basadas en la ciencia. Pero cuando miras de cerca estas piezas y ves todos estos colores, detalles, empiezas a darte cuenta de que hay pequeños pedazos de papel que tienen números sobre ellos, que dicen kilómetros por hora, grados Fahrenheit, y entiendes que debajo de todo ese caos visual, de hecho, hay una lógica que lo sostiene. Considero que los datos son fascinantes y creo que eso realmente me hace ser parte de una red mucho más grande que solo estar en el campo del arte. Me encanta trabajar con personas que tienen experiencia en campos sobre lo que no sé nada. Algunos de los trabajos más fascinantes que he hecho han sido colaboraciones con personas de disciplinas en las que no tengo ningún bagaje. Primero me mantiene con la mente abierta sobre qué son los datos, lo que podemos aprender de ellos, qué tipo de historias se pueden contar con la información. Entonces, ser una artista transdisciplinaria se siente muy natural para mí, porque es así como aprendió. Es como aprendo. Aprendo al juntar cosas de distintas disciplinas, incluso si no entiendo todo sobre ellas. Uno de los grandes efectos del calentamiento global ha sido su impacto justamente en el clima. Tiene un comportamiento más impredecible y extremo, lo que genera gran incertidumbre en los humanos. Así es como me gustaría acercarme al cambio climático. Es como si tuviéramos que entender este fenómeno no solo a través de la ciencia y la política, sino también a través de las experiencias humanas. Y para eso necesitamos complementar con diferentes puntos de vista, de distintas disciplinas, para relevar la compleja experiencia de lo que significa ser humano en un planeta que está cambiando tan dramáticamente. Creo que en nuestros corazones somos una especie optimista. Creo que eso, ojalá, nos lleve a un lugar donde podamos entender que realmente necesitamos hacer algunos cambios importantes en nuestras vidas para vivir en un planeta que está cambiando dramáticamente y rápidamente. Pero creo que al final sí vamos a encontrar. No quiero dar soluciones, pero creo que encontraremos una forma de aceptar el cambio climático y de vivir con él, en una manera que podamos ser una especie sostenible y que también pueda asegurarse de que otras especies puedan vivir en el planeta. Redes en nuestro cerebro, redes en Internet, redes en las raíces de los árboles, redes en la energía. El futuro es vegetal, decía el famoso biólogo Stefano Mancuso, para explicar que todo lo que está en red es nuestra mayor fortaleza para ser más sostenibles y sobrevivir.